Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes de Prepa en Línea CEP? Les doy la más cordial bienvenida a esta segunda semana de trabajo de nuestro módulo 12, Matemáticas y Representación del Sistema Natural. Pues soy su facilitadora, la maestra Georgina Selene Guerra Marín, y en esta ocasión pues voy a empezar a comentarles cómo es que vamos a estar trabajando esta segunda semana. Tenemos una bienvenida, los antecedentes del tema, tenemos también la explicación de las actividades integradoras correspondientes a esta segunda semana, las fuentes de consulta, vamos a seguir platicando sobre el plagio, dudas y medios de comunicación. Bienvenida, bienvenidos, llena tu mente de sueños y tu agenda de acciones para que quede muy poco espacio para los miedos. Como ven, una pequeña frase para que la analicemos, la reflexionemos y pues en sí nuestras acciones deben de poder y nuestros sueños deben de estar mucho más presentes y fuertes en nuestra vida, ¿verdad? Los miedos, no debemos de tener espacio para los miedos y pues nada, a echarle ganas. Y vamos a trabajar esta segunda semana con buena actitud, con mucho positivismo, con una zona de actitud positiva que nos va a ayudar a entender y a comprender mejor lo que vamos a trabajar durante esta semana. Les pido que no se me desesperen, sí de repente vienen un poco las actividades un poco complejas, pero con toda la confianza del mundo se pueden acercar a mí para yo poderles orientar, poderlos ayudar y puedan contestar mejor sus actividades. Seguimos con la unidad 2, la geometría en fenómenos magnéticos, y pues el propósito es que ustedes comprendan, resuelven situaciones de la vida cotidiana donde se presenten fenómenos vinculados con la geometría y el magnetismo mediante el conocimiento y el uso adecuado de sus conceptos, así como determinar los modelos matemáticos que describen dichos fenómenos. Vamos a estar trabajando con un lugar geométrico, con conceptos de trigonometría, estos de matemáticas, y en física vamos a estar trabajando con lo que es el electromagnética y las fuerzas de campo. Sí, vamos a ir viendo poco a poco de qué trata cada una de ellas. Ahorita en cada una de las actividades les voy a ir explicando el tema. Vamos a empezar con lo que es leyes de electricidad y magnetismo. En esta lección te presentamos algunos conceptos y leyes y modelos matemáticos relacionados con la electricidad y el magnetismo, para que analices y resuelvas situaciones problemáticas que se manifiestan en tu entorno y están vinculadas con estos fenómenos físicos. Estas leyes tenemos lo que es la ley de Coulomb, ley de Ohm, ley de Ampere, ley de Watt, ley de Joule y ley de Faraday. Estas leyes son 6 leyes muy importantes. En estas leyes, pues ustedes se podrán dar cuenta cómo cada uno de los científicos, de hecho, los nombres que tienen estas leyes son en honor a los científicos que, pues dieron aportaciones para que esto sucediera, para que estas leyes se dieran, como tal. Por lo tanto, vamos a irlas analizando, vamos a irlas trabajando y vamos comprendiéndolas. En la medida de que ustedes las comprendan, pues van a poder realizar mejor las actividades, ¿sí? Vamos a continuar, a ver. Ley de Coulomb. Como ya lo dijimos, pues esta ley está relacionada con Andrés de Coulomb, quien fue el científico que la propuso, ya lo vimos la semana pasada, vamos a continuar con él. Sí, la primera ley que abordaremos es la ley de Coulomb. En ella se plantea cómo se determina la fuerza de atracción y repulsión de cargas eléctricas y esta ley se establece. La fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas es directamente proporcional al producto de ellas y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Matemáticamente se expresa. Fuerza eléctrica es igual a la constante de Coulomb que multiplica la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia al cuadrado. Esta ley ya la habíamos visto la semana pasada, inclusive hicieron una actividad donde aplicaron dicha ley. ¿Sí? La intensidad de campo eléctrico, cuando un cuerpo está cargado eléctricamente genera su campo eléctrico, que es la región que modifica sus interacciones
con otros cuerpos. El campo eléctrico se modifica de acuerdo con la distancia entre los objetos. La intensidad del campo eléctrico se define como un punto en el espacio, igual al cociente entre la fuerza que ejerce el campo sobre su cuerpo cargado y la carga del cuerpo. Matemáticamente se expresa: intensidad del campo eléctrico es igual a la fuerza que divide a la carga. ¿Sí? La F sigue siendo fuerza eléctrica y la Q de queso sigue siendo la carga. ¿Sale? Bien. Tenemos aquí entonces, si queremos despejar, para simplificar, podemos entenderla de la siguiente manera. Intensidad del campo eléctrico es igual a la fuerza que divide a la carga, o pudiera ser la distancia al cuadrado que divide a la carga. Dependiendo de los datos que te den, los problemas que se te planteen, son la forma en la que tú vas a ir aplicando estas leyes. Bien, diferencia de potencial eléctrico. Si se requiere mover una carga eléctrica, es necesario aplicar una cantidad de trabajo. Por su parte, la carga aportará un potencial de energía cuando sea liberada. Si consideramos que una carga positiva, a la que se encuentra en reposo en el punto A dentro de un campo eléctrico, cuando una fuerza eléctrica actúa sobre la carga, se le llamará energía potencial eléctrica al trabajo que realiza para mover la carga desde A hasta B, y este resultado igual del producto de la fuerza por la distancia. Entonces quedará energía potencial es igual a la fuerza que multiplica a la distancia. Y como ustedes pueden observar, pues haciendo los despejes vamos a tener diferentes fórmulas. Por ejemplo, esta de potencial eléctrico es igual a la fuerza que divide la carga, o la fuerza es igual a la carga que multiplica el potencial. Todo esto depende, repito y reitero, de lo que te esté solicitando que encuentres en cada planteamiento que se te haga, ¿sí? Entonces, tú ahí ya tienes las fórmulas, no vas a batallar porque las fórmulas ya están dadas, solamente es ubicar datos para, pues de alguna forma, poder realizar el procedimiento adecuado, ¿sí? Bien. Para calcular la energía potencial eléctrica en términos del campo eléctrico se retoma la expresión para calcular el valor de la intensidad del campo eléctrico. Es lo que les comentaba, se hace la sustitución, sí, sustituimos ahí también con la intensidad de campo eléctrico y vamos a ir encontrando una forma de tener la fórmula que nos pueda ayudar a resolver el planteamiento que se nos haga. Vamos a la intensidad de corriente. En la corriente eléctrica se presenta el flujo de electrones a través de cables, lo que constituye una de las principales aplicaciones de la electricidad. Para medir la corriente eléctrica se usa la intensidad de corriente eléctrica, cuya expresión matemática es: intensidad de corriente es igual a la carga que pasa por el conductor sobre el tiempo. Aquí va a ser importante considerar el tiempo. Si se fijan aquí, ya tenemos una literal más, ¿sí? La unidad de medida con la que vamos a encontrar que va a resultar la intensidad de corriente va a ser el ampere o el amperio, ¿sí? Seguimos que el coulomb en la carga y los segundos en el tiempo. La ley de Ohm. Esta ley fue propuesta por George Simon Ohm. Hizo aportaciones a la teoría eléctrica. Entre otras cosas, encontró la relación entre la diferencia de potencial, la resistencia eléctrica y la cantidad de corriente eléctrica, y reformuló la ley de Ohm, la cual establece: la corriente que circula por un alambre es impulsada por el voltaje o diferencia de potencial. En contraparte, la resistencia eléctrica obstaculiza el avance de la corriente, donde la corriente, ¿sí? En este caso, lo que estábamos viendo en la fórmula anterior, que circula por un conductor dado es diferente proporcional a la diferencia de potencial entre los dos puntos del circuito. Por lo tanto, la corriente que se observa en un voltaje es indicio de la resistencia. Si la resistencia aumenta, la corriente será menor para el voltaje dado. Lo anterior podemos expresarlo matemáticamente. La R, en este caso, va a ser mi resistencia, y la V será mi voltaje, y la I, pues la intensidad de corriente.
Sí, este tipo de fórmulas, chicos, está muy fácil para que ustedes la sustituyan, porque es lo que les digo, aquí en física no es otra cosa más que ustedes se den cuenta qué datos son los que tienen para que ustedes puedan elegir la fórmula correcta y sepan aplicarla, pues vaya, correctamente. No tiene mucha complejidad, al menos yo así lo siento. Es cuestión de identificar datos, checar en cada uno de los datos, de los problemas, perdón, qué datos son los que tengo para ver qué fórmula es la que mejor se adecua para poder sacar el resultado correspondiente. Ahora bien, acá en la ley de Joule, tenemos que cuando la corriente eléctrica atraviesa un conductor, se calienta, eliminando energía, de tal forma que el calor desprendido es directamente proporcional a la resistencia del conductor, al tiempo durante el que está circulando la corriente y al cuadrado de la corriente que lo atraviesa. Entonces me va a quedar calor disparado por la resistencia es igual a la resistencia eléctrica que multiplica el tiempo, que finalmente multiplica a la fuerza, ¿sí? A la fuerza que vamos a tener, a la intensidad, pero esta intensidad de corriente eléctrica en este caso la voy a elevar al cuadrado, ¿sí? Es una potencia, aquí voy a elevar al cuadrado la corriente eléctrica. Bien, ahora, la ley de Watt, ¿sí? Esta ley de Watt dice que la potencia eléctrica es directamente proporcional al voltaje de un circuito y a la corriente que circula por él, donde la P va a ser la potencia y su unidad de medida va a ser el watt, el voltaje, la V, que será el volt, y la intensidad de corriente, que como ya vimos es el amperio. En este caso quedaría potencia es igual a voltaje por intensidad. La potencia eléctrica se puede expresar usando la ley de Ohm de dos maneras. Cuando podemos encontrarla, por ejemplo, que tenemos la intensidad y cuando podemos encontrar que tenemos el voltaje. Cuando tenemos la intensidad, lo único que va a pasar es que se va a dividir el voltaje sobre la resistencia, ¿sí? Y al sustituir, pues vamos a encontrar otras fórmulas. Ahí vamos a tener, por ejemplo, que el potencial es igual al voltaje por la intensidad, o el potencial es igual al voltaje por voltaje sobre la resistencia, y así sucesivamente, dado pues que el potencial es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Por otra parte, acá en el voltaje, pues vamos a encontrar que tiene que ver mucho con esta ley de Watt, y va a quedar potencial es igual al voltaje por intensidad, que es básicamente lo mismo. Acá lo único que está cambiando es que estoy metiendo una resistencia, como tal la estoy tomando más en cuenta. Son fórmulas que vuelvo a reiterar y a repetir. Todo depende de los datos que me estén dando en los planteamientos. Si en los planteamientos me dan datos y rápidamente puedo identificarlos, es de la misma manera en la cual yo voy a poder identificar qué fórmula es la adecuada para sustituir y encontrar el resultado que se me está pidiendo. ¿Sale? Acá con Faraday, en este caso la ley de Faraday, explica cómo se genera la corriente eléctrica a partir del magnetismo. Este señor Michel Faraday realizó varios experimentos hasta que comprobó que al mover un imán cerca de un cable conductor próximo se genera corriente eléctrica, y cuando el imán queda en reposo la corriente eléctrica deja de circular. En sus distintos experimentos derivaron varias conclusiones. La corriente eléctrica inducida equivale a un voltaje inducido en los extremos del alambre. Así, se puede considerar que el movimiento de imán no solo induce la corriente, sino también una diferencia de voltaje en el alambre. Mientras más rápido se mueve el imán, el voltaje y la corriente inducidos serán mayores. Cuando se introduce un imán de una bobina, las cargas en su interior se mueven y producen una corriente eléctrica. Por otro lado, si el número de espiras en la bocina crece, el voltaje que se induce aumenta proporcionalmente, pues el número de cargas que se pone en movimiento también es mayor. La relación entre estas variables fue descubierta por Michel Faraday y se conoce como la ley de inducción de Faraday, la cual establece que el voltaje inducido en una bobina es proporcional al producido de números de espiras y la razón de cambio del campo magnético dentro de dichas espiras. Este señor Michel Faraday pues hizo varios experimentos que nos permitieron encontrar
este conductor que genera la corriente eléctrica. ¿Sí? Como a partir de un imán y unos cables en donde hay corriente eléctrica se puede generar más corriente eléctrica. Eso no es otra cosa más que eso. ¿Sí? Ahora, la ley de Ampere o ley de Amperio. La ley de Ampere establece la relación de un campo magnético estático con la causa que lo produce. En este caso, una corriente eléctrica estacionaria. Y consiste en la circulación de la intensidad del campo magnético en un contorno cerrado. Es igual a la corriente que lo recorre en el contorno de ese momento. Miren, aquí estas fórmulas, o sea, todas estas leyes que les acabo de presentar, son el material que viene ahí en su, ¿cómo se llama? En sus materiales de consulta, en su material que viene en la plataforma. Este lo pueden consultar nuevamente aquí en el video, pero también voy a entrar a razones trigonométricas. Estas razones trigonométricas me van a ayudar para resolver la actividad número 1. Dos corredores realizan una carrera de una glorieta. La distancia a recorrer desde el punto R al punto Q. El corredor 1 recorrerá la trayectoria del borde de la glorieta y el corredor 2 en la línea. Ambos irán a la misma velocidad. ¿Cuál llegará primero? ¿Cómo podemos comprobar? Forma analítica. Ustedes ven, pues hay una glorieta y uno se va a ir en línea recta. ¿Quién va a llegar primero? Distancia que avanza el corredor 1. Para calcular la distancia de la curva formada entre R y Q, utilizaremos la fórmula de la longitud del arco. ¿Sí? Que la longitud del arco es igual a 2pi que multiplica al radio por el seno sobre 360 grados. Ya teniendo los datos, pues voy a ir sustituyendo esto que ustedes tienen aquí, esta va a ser mi fórmula principal, va a ser la fórmula con la cual yo voy a poder resolver este tipo de ejercicios, ¿sí? Hacen la sustitución y finalmente me va a quedar 31.41 metros, ¿sale? Ahora, para observar los demás puntos del punto OPQ y OPR, pues voy a seguir aplicando. Aquí ya entra seno y coseno. En este caso sería seno de teta del lado opuesto y la hipotenusa, que quedaría como punto 707 por 20 metros y me va a dar 14.14. Estos ejemplos, repito, vienen en su plataforma, están en el material de consulta. Ahora, la primera actividad integradora, en este caso de esta semana, que sería la actividad integradora 3, pues tiene que ver con el movimiento de un globo. Hay que checar y analizar la información que me está dando la actividad para de esta forma yo poder sustituir según sea el caso. Ahora, en la misma actividad pues ya te va diciendo qué es lo que vas a realizar. Vas a calcular la fuerza, ¿sí? Realizar el campo de la fuerza de la carga 2 sobre la carga 1. Van a ir viendo qué tipo de fórmulas son las que pudieran ir aplicando, de acuerdo a lo que ya se les explicó. Ahora, para la actividad integradora 4, pues igual les está proporcionando algunas situaciones en donde ustedes tendrán que poner en marcha o aplicar este tipo de fórmulas que ya vimos anteriormente. ¿Sí? Y pues los recursos. Hay que checar todos estos recursos, hay que revisarlos. Por favor, analícenlos, chequenlos. Y el libro de Física 2, ahorita en un momentito, ya si ustedes observaron la sección de novedades, se darán cuenta que el libro de Física 2 ya está subido ahí para que ustedes lo puedan consultar. ¿Sí? Hay que consultarlo para apoyar. De alguna forma apoyar las actividades que está desarrollándose durante esta semana. El plagio, chicos, hasta ahorita estoy algo preocupada porque no todos hicieron las entregas como debe haber sido. Faltan muchos todavía por entregar actividades de la primera semana. Quiero pensar que como es el inicio del módulo, pues a lo mejor se les durmió por ahí el gallo, como luego dicen, o no pudieron o no tuvieron oportunidad de ingresar a la plataforma. Si alguien me va a solicitar extensión de tiempo para entregar esas actividades que ya pasaron, con mucho gusto les puedo apoyar. Solamente al momento de que me pidan la extensión es porque ya tienen ustedes la actividad realizada, solamente y únicamente para subir. ¿Sí? Las dudas que tengan, con mucho gusto los voy a atender, ya sea vía mensajero
o vía correo electrónico. Lo que ustedes deseen, lo que necesiten, con el gusto de siempre, yo puedo apoyarles para que, pues sí, su actividad, en este caso, quede cubierta, sus actividades. Me pueden encontrar ahí en la plataforma. Y vuelvo a repetir, si van a entregarme alguna actividad o están solicitándome que les abra alguna extensión de tiempo, compañeros, es porque ustedes ya tienen realizada la actividad y lo único que van a hacer es subir esa actividad, ¿sí? No porque me van a solicitar la extensión de tiempo y apenas van a realizar la actividad, nada de eso. Ustedes ya chequen qué es lo que les hizo falta, chequen qué fue lo que les faltó y pues con mucho gusto yo estaré apoyándolos, abriéndoles extensiones si fuera necesario. Pero siempre y cuando tengan la actividad realizada y estén conscientes de que no pueden sacar un 100% porque no están entregando la actividad en tiempo y forma. ¿Sale? Entonces, para que revisen y cada uno de ustedes considere lo que sea más pertinente hacer. ¿Sí? Por otra parte, pues sigo invitándolos a que realicen las actividades, sigo invitándolos a que concluyan con este proceso del módulo, ¿verdad? No se me queden atrás. Si por alguna razón no pudieron entregar, con confianza acérquense para poderles otorgar la extensión que necesitan. ¿Sí? Bueno, sin más por el momento, y ya como para ir finalizando esto, pues no me queda más que agradecer a aquellos compañeritos que sí tuvieron oportunidad de entregar sus actividades en tiempo y forma. Eso es muy grato y muy bueno. Ya revisé algunas de ellas. Estoy terminando de revisar actividades que tengo por ahí pendientes sin calificar, pero a la brevedad, a más tardar, yo pienso que mañana por la tarde ya tendrán completo sus calificaciones de esta primera semana. No me queda más que agradecer, reiterarles que sigo atenta a lo que pudieran necesitar y a trabajar, compañeros, a trabajar, jóvenes. Es necesario que realicen sus actividades, es necesario que las suban en tiempo y forma. Yo ya me estoy acomodando entre mis múltiples ocupaciones para tener un espacio para prepa en línea. Entonces, es un honor para mí estar con ustedes. Vamos echándole ganas para que esto funcione. Sin más por el momento, pues agradezco su atención. Gracias a aquellos que pudieron ingresar a checar la sesión. Gracias a aquellos que la están checando después. También qué bueno. Y pues nada, les deseo un excelentísimo inicio de semana y a trabajar se ha dicho. Saludos, compañeros, saludos cordiales. Les mando un súper mega abrazo virtual y nos estamos escuchando próximamente. Saludos desde Aguascalientes. Hasta pronto.